21 veremos hoy día. La semana, bueno, no pasada, antepasada, estuvimos hablando sobre los versículos 9 y 10. ¿Recuerdan algo? ¿Algo? ¿Recuerdan algo? Nada, ¿cierto? Terminamos viendo que Pablo estaba hablando de la persona que debía poner de acuerdo su confesión de fe con su vida, ¿cierto? O sea, lo que yo hablo, lo que profeso ser, también tiene que ir de la mano con mis actos. Y los versículos que estuvimos viendo fueron el 9 y el 10, que dice que si confesares con tu boca, que este pasaje es muy conocido en el mundo evangélico, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso estuvimos viendo, ¿cierto? Y eso por mucho tiempo pensábamos que era una confesión de fe de poder para aceptar al Señor en nuestra doctrina un poquito no tan bíblica que teníamos, porque no entendíamos, ¿cierto?, cómo era el trato de Dios con nosotros, cómo era el llamado de Dios, cómo Dios nos transformaba, cómo Él ponía la fe en nosotros, cómo Él nos resucitaba de los muertos para nosotros poder creer en Él, ¿cierto? Sino que nuestro pensamiento era diferente, era que nosotros buscamos al Señor, nosotros creímos, yo creí. Si bien yo creo, ¿cierto? Si bien yo creí en el Señor Jesús, pero fue por la restauración que Dios hizo en mi vida, ¿ya? Viene la regeneración en primer lugar y después viene la salvación. Después yo creo. Ahí yo puedo decir yo creí. Una vez que Dios el Padre me resucita de los muertos. Entonces la boca y el corazón deben estar en completa armonía expresando lo mismo. Con el corazón se cree, ¿ya? Y esto, cuando hablamos del corazón, que lo hemos visto muchas veces también y hemos hablado bastante al respecto, significa y habla de la personalidad total, o sea, la totalidad del ser, el corazón, que va ligado, ¿cierto?, con la mente. ¿Ya? De la abundancia del corazón habla la boca, pero el corazón no habla, ¿cierto?, sino que la mente es quien ejecuta todo lo que nosotros hacemos. Entonces algunas personas, hoy en día, ¿cierto?, incluso hablan con su boca, utilizan un vocabulario piadoso, religioso muchas veces, de devoción a Dios, pero los corazones están lejos de Él. Y eso es triste, ¿cierto, hermano? Que personas que se creen muy religiosas, personas que se creen que conocen mucho la Biblia, mucho la Escritura, pero el testimonio de ellos es completamente contrario a lo que ellos saben y a lo que conocen, porque no ejecutan la palabra de Dios, sino que solamente tienen un conocimiento intelectual. ¿Ya? Es como si yo les predicara aquí de ser un buen esposo y yo ser un pésimo esposo. O yo les predicara, ¿cierto?, hablara de los padres, les enseñara a ustedes a ser buenos padres y yo soy un pésimo padre. O no soy un padre. ¿Me entienden? Entonces el conocimiento no significa nada, hermano, nada. A no ser que vaya acompañado, ¿cierto?, de las obras, de la obediencia. Si yo tengo el conocimiento, tengo esa gran responsabilidad de ejecutar en obediencia lo que yo estoy diciendo que soy. Entonces una fe o una confesión, perdón, expresada sin fe, se debe a alguien que se está engañando a sí mismo. Personas engañándose a sí mismo, está cayendo en la hipocresía. Eso es muy terrible, hermano, muy terrible es ser una persona hipócrita hablando de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hablamos de una fe, pero nuestros actos expresan otra cosa completamente distinta. Ya conversábamos con Reinaldo y hablábamos acerca de eso, de que el cristianismo siempre va acompañado, ¿cierto?, de la apatía, ser apático, ¿cierto? O sea, ponerse en el lugar del otro. ¿Está bien la palabra, no? ¿Apatía? Ya, eso. Empatía, sí. Se me había... Tener empatía con el otro. Eso es clave, hermano, es clave en la vida de un cristiano. Clave. Yo tengo siempre que ponerme en el lugar del otro. Si el otro está sufriendo, si el otro está desesperado, si está enfermo, si está angustiado, lo que sea, yo tengo que ponerme en el lugar de la otra persona. Eso es básico, hermano, y esencial en una persona cristiana. Entonces alguien expresa una confesión sin fe,
Se está engañando a sí mismo o cayendo en hipocresía. Y hay muchas personas en la iglesia así, hermano. Muchas personas que si bien la Escritura nos enseña que nadie busca a Dios ya, nadie, porque todos están destituidos de la gloria de Dios, todos van al infierno, pero hay personas que en la necesidad y en la angustia se acuerdan alguna vez, ¿cierto?, que les predicaron o que les hablaron de Dios y van a la iglesia y se congregan y sienten bonito, qué lindo la alabanza, que predica lindo el pastor, que fue tan hermoso el mensaje y caen, ¿cierto?, en una religiosidad. ¿Pero por qué? Y esas son confesiones expresadas sin fe, porque ellos buscaron a Dios en sus fuerzas, lo que ellos quisieron. ¿Por qué? Porque se sentían mal. Y la religión los hizo sentir mejor, pero no hubo un llamado. Y después, ¿qué pasa con esa persona cuando habla de la semilla, ¿cierto? Que fue sembrada en la roca o en la orilla del camino. Se secan, ¿cierto? No dan fruto y al final se van, se mueren, se van de la iglesia. Es una prueba, hermano, de que usted realmente es un hijo de Dios. Es que usted, a pesar de las pruebas, dificultades, que el hermano le hizo algo o el pastor le hizo algo y se desanimó, se defraudó, ¿cierto?, de la iglesia, de todo, pero usted jamás se ha ido de la iglesia. Usted jamás se va a ir de la iglesia, porque está mirando ¿a quién? A Dios. Se puede enojar con el hombre, con el hermano, con quien sea, pero todo se conversa. Siempre he dicho lo mismo yo, hermano, cuando hay problemas, se solucionan hablando, porque para eso está el idioma. Para eso hablamos todos aquí, hablamos español, ¿cierto? Y nos entendemos, nos podemos comunicar. Entonces, cuando hay problemas, siempre hay que comunicarse. Por otra parte, si hay fe, sin confesión puede deberse a cobardía. ¿Ya? Y eso mucho menos debe estar en nosotros. Porque tenemos la palabra fiel, hermano, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Y aparte, limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué caer, cierto, en la cobardía de no arrepentirse o no reconocer el pecado? ¿Por qué? Cuando hay comunión con Dios, hermano, cuando uno busca al Señor en oración, hay una confianza. Hay una confianza y que nos permite, ¿cierto?, llegar a Él, acercarnos al trono de la gracia de Dios, confiadamente, como dice la palabra, para confesar nuestros pecados. Y acá Pablo está diciendo lo que menciona Santiago y con toda la razón del mundo, ¿cierto? En el capítulo 2, verso 9, dice, la fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es muerta. Ya, una fe que no existe. Es decir, que si la fe no va acompañada de ellos, es inútil. Juan lo menciona, ¿cierto? Cuando habla del amor, el amor también se demuestra con hechos, no solamente de actos. No decir, hermano, yo los amo, yo oro por ustedes todos los días, pero si el hermano tiene necesidad de algo o está en problemas, ¿cuál es mi deber? Ayudarlo. Ese es mi deber. Tiene que ir acompañado con obras. Asimismo, el cristianismo tiene que ir acompañada, esa fe que tengo yo va acompañada de obras. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿cierto?, que Dios nos entregó, viene también con las obras, preparadas desde tiempos atrás para que nosotros anduviéramos en ella, dice la palabra. Así que las buenas obras que hacemos son el resultado de nuestra salvación. Usted no está tratando de conseguir nada haciendo buenas obras. ¿Ya? Eso es así. Dios nos llamó para andar en esas buenas obras. Entonces, si no va acompañada de hechos, la fe es inútil. Y acá, ¿cierto?, tenemos las verdades de la fe cristiana más grandes, hermano. Y la principal, ¿cierto?, es que Dios, el mismo Dios, se encarnó en Jesucristo. Por lo tanto, ¿cierto?, Jesucristo viene siendo Dios. Y también que Dios le resucitó de los muertos, y es una verdad esencial acá en lo que estamos viendo nosotros en el Evangelio, hermano. Usted quita la resurrección y no hay nada. Usted quita a Cristo y no hay nada. Todas las tumbas de los iluminados, ¿cierto?, los grandes iluminados que han habido en el mundo, profetas, todas las tumbas están llenas. Ahí está el cuerpo de ellos. La única que está vacía es la tumba de nuestro Señor Jesús, porque Él resucitó. Y es la base del cristianismo, hermano. Si usted no cree que Jesús resucitó, hay problemas, porque es la base. Recuerde que toda la escritura tiene que ver con Cristo. Usted saca a Cristo de la escritura y no hay nada, es solamente un libro, o 66 libros.
Y por último, acá en el capítulo 10, revela que el alma del cristiano es la resurrección. No hay ningún evangelio aparte de este hecho, gran hecho de la fe, ¿cierto? Que es la resurrección. En el capítulo 4, que lo leímos en el verso 25 de Romanos, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Recuerden que Dios le resucitó de los muertos. Después dice en Corintios, en 1 Corintios 15, 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se fijan cómo Pablo acá recalca y dice conforme a qué? A las Escrituras. Aunque él lo vio, ¿cierto? Se le apareció el Señor. Después, continuando en el 11, los que leímos recién, ¿cierto? El 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11 dice: pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y aquí Pablo citó a Isaías. Isaías 28, 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa. ¿De quién está hablando acá? De nuestro Señor Jesús, ¿cierto? La piedra angular. De cimiento estable, dice: el que crea no se apresure. Como dice Pablo, el que en él cree no será avergonzado, que es la misma palabra que significa huir por temor. Tiene el significado similar. Entonces el que en él cree no huirá, ¿cierto?, de la presencia del Señor. Porque muchos hoy en día huyen de él, ¿cierto? Alguien habla, que comienza a hablar de Cristo, de Dios, y huyen, se arrancan, no quieren escuchar de eso. ¿Por qué? Porque otra vez que vamos a la iglesia y que Cristo y que Jesús, y al final no les gusta a las personas. En cambio, el cristiano, ¿cierto? Nuestro punto, nuestra primera, ¿cierto?, preferencia en un tema de conversación debería ser acerca de Cristo, o de edificarnos, ¿cierto?, por medio de la palabra o de lo que sea predicado. Entonces Pablo citó acá a Isaías para reforzar su previa declaración de que la justicia por la fe se enseñaba también en el Antiguo Testamento. Recuerden que ahí no estaba la justicia por fe, sino que el que pecaba moría. Y el que se portaba bien tenía recompensa. Entonces Pablo cita al Antiguo Testamento a Isaías para mostrarle, ¿cierto?, a quien le estaba escribiendo él, en este caso a los romanos, que la justicia también se enseñaba en el Antiguo Testamento, también estaba la justicia por fe. Entonces este pasaje también tiene el carácter universal de la salvación en las palabras todo aquel, porque es universal. Recuerden que todos la justicia que nosotros recibimos era que íbamos al infierno. ¿Ya? Yo siempre lo repito, hermano, porque eso deben tenerlo claro. Pero los que son llamados hijos de Dios han recibido ¿qué cosa? Misericordia. Merecíamos la justicia, por eso Dios no es injusto. Dios es un Dios justo. Porque van todos camino al infierno, pero a él le place salvar a algunos en su soberanía. ¿Y quién le va a decir algo a Dios? Nadie. Dice: porque no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Entonces no hay diferencia entre judío ni griego, judío o no judío. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están alejados o destituidos de la gloria de Dios. Como Pablo, ¿cierto?, lo declaró y lo vimos en el capítulo 3, verso 23 de acá de Romanos. Tanto judíos como el no judío necesitan venir a Cristo para salvación. En Juan 14, 6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya? Yo soy el camino. ¿Ya? No dijo yo soy uno de los caminos, pueden seguir a Buda, pueden seguir a Mahoma, a Gandhi, pero yo soy uno de los caminos, ¿ya? Y pueden llegar también al Padre por mí. No, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, el verbo, la verdad y la vida. Es lo único que necesitamos, hermano. O mejor dicho, ¿cierto? Es lo único que tenemos. Cristo, el camino, la verdad y la vida.
y la comunicación directa, ¿cierto?, al Padre, porque nadie dice viene al Padre sino por mí. Entonces no se puede obtener la salvación mediante rito o ceremonia del Antiguo Testamento ni por la ley. También lo vimos. Ni siquiera por pertenecer a una raza. La salvación se ofrece a todas las personas en base a la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Dios no es injusto. Ahora podemos decir, ¿cierto?, que por qué algunos sí van al cielo, algunos sí se salvan. Y lo vuelvo a repetir, por la misericordia de Dios. Es que yo quiero ser cristiano, yo quiero salvarme. Podría decir un pensamiento, ¿cierto? Yo quiero salvarme, yo quiero buscar a Cristo, yo quiero buscar de una iglesia, necesito a Dios. Esas palabras solamente se pueden decir después que hay una regeneración, hermano. Porque la Biblia es clara al señalar de que nadie busca a Dios, absolutamente nadie. Entonces Dios no es injusto, no hay injusticia en él, hermano. Si a él le plació salvarlo a usted, usted debe ser la persona más agradecida que pueda haber en el mundo. Por eso que la Biblia nos llama esclavos por amor. Servimos a Cristo, hermano, muchas veces no dimensionamos en la salvación tan grande que nos ha entregado el Señor. Y la miramos, ¿cierto? Como, sí, soy salvo, sí, cuando me muera voy a ir al cielo. Sí. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ir al cielo? ¿Qué significa estar en la gloria de Dios, hermano? Y a veces podemos, ¿cierto? A veces cuando oramos podemos sentir su presencia o podemos sentir, ¿cierto?, ese fuego que es la gloria del Señor cuando se entra en comunión con Él o por medio de la palabra cuando Él nos enseña, hermano. Imagínense estar en la misma presencia de Dios. Claro, nuestra mente finita, ¿cierto? Nuestra cabecita de pollo que tenemos, que aunque los más grandes como Einstein, que son mentes gigantes, brillantes, son mentes de pollo al lado de Cristo, hermano. Imagínense nosotros. ¿Mente de qué podríamos tener? Un gusanito, una cuncuna. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dimensionar tal cosa, hermano? La salvación, que Cristo murió por nosotros. También es otra cosa que mencionamos, hermano, que hablamos, ¿cierto?, sobre Cristo, que sí derramó su sangre, y vemos la película para Semana Santa y nos ponemos a llorar porque nos emocionamos. Pero eso, las emociones no valen, hermano. Uno tiene que poner, y ni siquiera poner imágenes, hermano, porque no conocemos a Cristo, no sabemos quién es, no conocemos su rostro. Entonces tampoco podemos imaginarnos eso porque estamos pecando en contra de Dios. La Biblia dice claramente que no debemos hacernos imagen ni de lo que está en el cielo ni de lo que está debajo de la tierra. Cuando muestran a Satanás, ¿cierto?, con los cachos y con las patas de cabra, eso ignoran, ¿cierto?, que Satanás era el más hermoso de los ángeles. Y cuando habla que perdió su belleza, fue de su belleza espiritual, ¿cierto?, lo que él era, por la codicia. Después dice en el 13, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta declaración, hermano, corresponde a las palabras del profeta Joel en el capítulo 2, verso 32. Y una vez más, cierto, Pablo acá vuelve a referirse al Antiguo Testamento para reforzar el argumento de que la salvación es por fe, únicamente por fe y no por obras. Entonces esta cita sigue lógicamente el verso 12, pero pone muy en claro que tanto el judío como el no judío necesitan invocar el nombre del Señor, más que hacer algo para obtener una salvación. Y esto invocar significa invocar el nombre del Señor, quiere decir creer en el Señor Jesucristo y pedir su ayuda en adoración. Eso significa. Creer en Él y pedir su ayuda en adoración. Después continúa Pablo y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Interesante, ¿eh? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nadie cree, ¿ya? Nadie. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces es necesario comprender la posición de Pablo acá, hermano, para apreciar estos versículos. Los judíos
que era su propio pueblo, aborrecieron al apóstol Pablo, aunque aplaudieron a Saulo, ¿cierto? El fariseo. Aborrecieron a Pablo, que era el que predicaba el Evangelio de Cristo por todo el mundo, como dice la palabra, por sus alrededores, pero aplaudieron a Saulo, el asesino de cristianos. A él lo aplaudían. ¿Te fijan? Hay como una doble moral ahí en los fariseos. Entonces, acá Pablo estaba mostrando lo lógico de su posición. Y rechazaron ellos su alegación o el derecho de cualquier otro apóstol a proclamar el Evangelio. Un Evangelio, perdón, que omitiera el sistema mosaico, lo cual había degenerado en un fariseísmo. Eso pasó, hermano, cuando con estos fariseos, que se enfocaron tanto en la palabra, en la ley, que lo espiritual lo dejaron de lado. Y se volvieron religiosos, y ahí nos muestra, ¿cierto? El Señor Jesús nos muestra en los evangelios cómo eran ellos. Pablo acá demostró que debía haber mensajeros del evangelio que tuvieran credenciales de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que él comienza esta carta a los romanos diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Ya? Pues llamado, hay un llamamiento de parte de Dios. No es que él quiso ser apóstol. A él se le apareció el Señor Jesús en el camino a Damasco y de ahí lo transformó, lo cambió. Entonces sigue una secuencia lógica. Y los predicadores tienen que ser enviados por el pueblo, o para que el pueblo, perdón, pueda oír a fin de que crean. De otro modo, ¿cómo sabrían cómo invocar el nombre del Señor? ¿Cómo creer en Él? ¿Cómo acercarse a Cristo? Y Pablo terminó con precisión todo lo relacionado al creer. Y eso es lo que hizo, ¿cierto?, en su ministerio. Y afirma este elemento de lógica citando el texto de Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que atraen alegres nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Acá tenemos, ¿cierto?, otra profecía acerca de Cristo, acerca de que Él vendría. Primero habla de la roca, ¿cierto?, de la piedra angular, y acá habla de las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas, hermanos? Si estaban viviendo ellos en el antiguo pacto, la ley mosaica. Y este texto precede a la profecía que Isaías da en el capítulo 53, donde habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Y esa profecía comenzó con la pregunta del profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y acá lo dice, ¿cierto? ¿Cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? Debe creer en primer lugar para invocarlo. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les pregunte? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y habla de los que van, ¿cierto? Cuán hermosos, dice, son los pies de los que predican el Evangelio. Entonces la ley de Moisés seguramente no trajo noticias buenas y alegres, como lo hemos visto, sino de condenación y de muerte espiritual. Y acá se nos menciona que los pies de los que anuncian la paz son hermosos. ¿Ha visto pies hermosos usted alguna vez? Entonces es importante predicar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Y al mirar los pies, ¿cierto?, uno llega a la conclusión de que son miembros del cuerpo que no tienen mayor atractivo. Hasta el punto de decir que son hermosos, ¿cierto? Yo miro mis pies y no los encuentro hermosos. No sé si usted encuentra hermosos los suyos. Pero obviamente está hablando, cuando habla de los pies, habla del caminar, ¿cierto? Habla del camino, de la senda, de la senda que sigue el que predica, el que anuncia la salvación de Cristo. Entonces los pies de la raza humana, hermano, por costumbre se calzan, se cubren por razones obvias. Y de hermosura no tienen nada. Alguien dijo acerca de esto: en su correr y apresurarse, en su escalar los montes que obstaculizan los viajes, y en su apariencia y descenso de las montañas, son símbolos del movimiento veloz y de la aparición sinceramente anhelada del mismo Evangelio, hablando acerca de los pies. Podemos escalar montañas, cruzar llanuras, surcar vastas extensiones de agua y entrar en los lugares más recónditos de la tierra.
con el glorioso mensaje del Evangelio. Se puede entrar en hogares, ¿cierto? En oficinas, donde quiera que esté uno puede predicar el Evangelio, hermano. Por eso que por eso que le llama que los pies de los que anuncian el Evangelio son hermosos, porque está haciendo un trabajo de parte de Dios. Después en el 16 dice, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron, ¿cierto?, al Evangelio. En el capítulo 3 de Romanos que estamos viendo, ¿cierto?, en pasaje en paralelo, introduce una nota triste Pablo acá con un motivo doble. Una declaración de hecho, dice, nos regocijamos en los muchos que han sido salvados, pero cuando se considera toda la población en general, el porcentaje creyente es muy pequeño. Recuerdan que cuando nos saltamos a ese capítulo, Pablo terminaba dando gracias a Dios, gracias doy a Cristo Jesús. Y después dice, sí, pero tengo un pesar por mi gente, por los que son de mi descendencia, de mi raza, porque quisiera que todos fueran salvos, todos. Así como dice Pedro también, ¿cierto? Que el Señor quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ese es el deseo de Dios, ¿cierto? Pero no es así. Acá pasa lo mismo. Pablo inclusive dijo, recuerdan que deseara yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos en la carne. En segundo lugar, la respuesta reducida no invalida la justicia por la fe como el Evangelio de Dios. En realidad se lo comprobó, como la cita de Isaías lo revela, el rechazo del Evangelio. Y eso nos tiene que llevar a recordar, hermano, de que solamente es un remanente quien se va a salvar, ¿recuerdan? Hablando de la cantidad de millones de personas que hay en el mundo, solamente un remanente se va a salvar. Pero esto no quita, hermano, de que nosotros oremos, ¿cierto?, por nuestra familia, por nuestros hermanos, o quien sea que no son cristianos, que son inconversos. Recuerde que la oración del justo puede mucho, ¿ya? Pero eso se refiere en base, en este caso, a pedir por alguna persona para salvación. No es que la oración del justo pueda mucho, ¿cierto?, para obtener cosas materiales. Recuerden que eso viene añadido por la gracia de Dios. Entonces la oración siempre debe estar, hermano. Yo no puedo decir, no, es que él es inconverso y él no es salvo, y si es salvo tiene que ser llamado por Dios. Ahí yo no tengo nada que ver. Sí, tiene mucho que ver, hermano, mucho que ver. Porque con su oración puede salvar a su ser querido. Dios lo puede transformar, Dios lo puede cambiar, Dios lo puede llamar. Y cuando Dios llama, ¿quién se le va a resistir a Dios? Por eso que el llamamiento, hermano, es para siempre. La salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos entrega, no es algo que usted busque, no es algo que usted encontró a Dios en el camino. Dios lo encontró a usted, Dios lo eligió, Dios lo tiene acá en este lugar. Y si usted sigue perseverando y continúa adelante mirando solamente a Cristo, a Dios por sobre todas las cosas, a usted le va a ir bien, hermano. Pero si se pone a mirar al hombre o a la mujer o al hermano, le va a ir mal, se va a desviar. Entonces, dice en el 17, 16 dijo, leímos, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces acá se declara, hermano, el método de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, Dios tiene que intervenir para que yo pueda oír y para yo tener la fe. El oír por la palabra de Dios. Una vez que Dios me llama, me transforma, yo tengo esa fe y puedo seguir oyendo el Evangelio. Entonces la fe no viene por medio de predicación de filosofías o psicología o de alguna panacea política, sino mediante la predicación de la palabra de Dios, que en el fondo y en definitiva es la boca de Dios hablándonos, la mente de Dios, plasmada, ¿cierto?, en las Escrituras. Entonces, mientras usted no oiga la palabra de Dios, no puede ser salvo. Tiene que estar esa regeneración en primer lugar. La fe viene por el oír, pero uno tiene que actuar sobre lo que oye. No es simplemente oír. No se trata simplemente de oír algo, un informe, sino que
es el mensaje del Evangelio. Se trata de personas y de la obra de Cristo. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea básica de esto. Entonces el oír, hermano, va acompañado por la obediencia. Porque si yo oigo y no hago caso, estoy solamente oyendo, no estoy siendo obediente. Yo le digo a ella, abre la puerta por favor, y me dice, sí, la abro al tiro. Y se queda parada y no hace nada. ¿Qué hizo? Solamente oyó, escuchó. ¿Hizo caso? No. La palabra de Dios es simplemente eso, hermano. Cuando Dios habla, cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos dice, haz esto o deja de hacer eso que estás haciendo porque te va a ir mal, yo digo, sí, Señor, amén, amén. Pero lo ejecuta, hace caso. ¿Quién es más sabio, usted o Dios? Dios, ¿cierto? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más sabio? Más todo, ¿cierto? Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios? O yo, no, yo tengo el método. A mí no me va a pasar lo que le pasó al otro. Yo, porque yo soy diferente. ¿Diferente de qué, hermano? Entonces, cuando oímos, hermanos, tiene que haber una obediencia. Después dice en el 18, 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han creído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y estas palabras, hermano, cobran actualidad al día de hoy, ¿cierto? Ya que en nuestros tiempos es más fácil acceder a contenidos cristianos en las redes sociales, así como este aparato es un mundo, ¿cierto?, para edificación, también es un mundo para perdición, para perderse. ¿Acaso no han oído, dice Pablo? Por toda la tierra han salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces el día del juicio, hermano, nadie tendrá excusa alguna de decir que no. Cristo, ¿quién es Cristo? Jesús, Evangelio. Nadie va a poder decir eso, hermano. Nadie va a poder decir que no conoció al Señor. Después dice 19:20, también pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Se fijan cómo toma sentido todo esto, hermano, de la salvación, de la elección de Dios? Fui hallado por los que no me buscaban. Yo nunca busqué a Dios. Y si alguna vez lo busqué, porque mi mamá me obligaba a ir a la iglesia. Por eso no. No. Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y Pablo acá cita en el 19 las palabras de Deuteronomio 32:21. Y el día de hoy, hermano, Dios está llamando a todo el mundo. El Evangelio, ¿cierto?, es universal. Es para todo el llamado. ¿Quiénes responden? Acá lo dijo el Señor, ¿cierto? Él lo escoge. Isaías 65:1 dice, yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Dejé a gente que no invocaba mi nombre. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. Eso debió molestarles mucho a los judíos, hermano. Mucho, porque recuerden que ellos eran el pueblo exclusivo de Dios. Eran exclusivos. Pero después dice, como leímos recién, yo os provocaré a celo con pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. O sea, con un pueblo tonto, necio, descerebrado, con gente que ni se le... a la altura que están ustedes, están ellos por el piso. Con esa gente yo voy a tener trato, a ellos los voy a salvar, a ellos me voy a manifestar. No me buscan, pero yo me les voy a manifestar a ellos. Y eso debió molestarles mucho a ellos. Incluso Isaías acá predijo la salvación de los no judíos.
Y pueblos, ¿cierto?, que se encontraban en la oscuridad espiritual, iban a encontrar a Cristo. ¿Qué excusa entonces podía ofrecer Israel, que tenía las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Podían tener alguna excusa ellos? Ninguna, ¿cierto? En el 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Todo el día. Imagínense, hermano, Dios buscándolos a ellos. Dios extendiendo sus manos. Es lo mismo que hoy en día, hermano. Dios por medio de su palabra nos habla, por medio de su palabra nos reprende, nos guía, por medio de su palabra nos dice qué es lo que debemos hacer. Y muchas veces somos como Israel, pueblo rebelde, no hacemos caso, no obedecemos. Y nos pasan cosas en nuestra vida, ¿por qué? Por nuestra desobediencia. Solamente que por eso. ¿Ha pensado usted en tratar de mantener los brazos extendidos por algún tiempo? Cuando Moisés oró por Israel, con sus manos alzadas, en Éxodo 17, 9, 12, Aarón tuvo que sostener sus manos porque se cansó de mantenerlas alzadas todo el tiempo. Porque si él bajaba los brazos, iban a perder la batalla. Todos los días tendí mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Entonces aquí podemos ver, hermano, cuán grande es la bondad del Señor, cuán grande es su misericordia. Asimismo extiende los brazos el día de hoy por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Usted cree que Dios quiere que nos vaya, cree que Él quiere que nosotros nos vaya mal? ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros estemos enfermos? Yo digo que sí. Y que nos vaya mal a veces también. Recuerden que Dios azota y reprende a todo el que recibe por hijo. Lo disciplina. Y muchas veces la disciplina tiene que ver con eso, hermano. Con malas decisiones que tomamos muchas veces. Y a veces viene la disciplina de Dios por desobediencia. Porque somos desobedientes. Dios nos ha llamado, hermano, a una salvación y a predicar su palabra. Si estamos enfermos, si estamos en necesidad, lo que sea, hermano, no tiene nada que ver con su salvación ni con su relación con Cristo, nada. Como muchos falsos, ¿cierto?, enseñan de que el diablo te arrebata las bendiciones que Dios te dio. Y ahí hay hermanos orando, ¿cierto?, y reprendiendo al diablo y luchando con el diablo para que no le quite lo que Dios le ha entregado. ¿Usted cree que el diablo anda pendiente de quitarle cosas a usted? ¿O tiene el poder de quitarle algo que Dios le ha entregado? Vanidad de todo es vanidad, hermano. Nosotros fuimos llamados a una vida espiritual. Si bien tenemos que trabajar, ¿cierto?, para poder comer, vestirnos y tener lo necesario para nuestro hogar, está bien, pero no es lo principal. Lo principal es que Dios nos llamó para tener una comunión con Él, hermano. De esa forma, el mundo no tiene comunión con Dios. Recibe una gracia común, para ellos, ¿cierto? El sol, la lluvia, todo cae sobre justos, sobre injustos, pero nosotros tenemos esa gracia especial en nuestra vida, hermano, que es que eres hijo de Dios. Y todas las promesas que están en la Biblia son tuyas, te pertenecen. Todas. Pero lo principal es lo espiritual. La palabra final del mártir Esteban en la Nación, en el libro de Hechos, capítulo 7, versos 51 al 53, dijo, duros de cerviz, o sea, duros de cabeza, cabeza dura, incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ahí te está hablando Esteban, ¿cierto? A los religiosos de ese tiempo. Recuerden que Esteban fue el debut y despedida. Fue su primera predicación y lo lapidaron. ¿Por qué? Por estas palabras. Les dije que ustedes son incircuncisos de corazón y de oído. Resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, resisten al Espíritu, hermano. No son de Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, una pregunta retórica, ¿cierto? Por no decirle, ustedes persiguieron y mataron a todos los profetas que le envió Dios. A todos. ¿Por qué? Porque los reprendía, porque les decía, vayan por este camino, están haciendo el mal. ¿Pero qué le gustaba al rey? No, él quería irse por otro camino. Y buscaba a sus profetas, ¿cierto?, que le dijeran puras cosas lindas, puras cosas bonitas. Y a eso le gustaba al rey. Pero cuando venía la calamidad, cuando venían a tomar los prisioneros o los alcanzaba la guerra, ahí invocaban a Dios, ¿cierto?
Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quienes vosotros ahora habéis entregado y matado, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, dice. Incircunciso de corazón y de oído. O sea, corazón, como dice la Escritura, un corazón de piedra. Corazón de piedra, un corazón que no siente, un corazón que no puede reaccionar a nada. Pero Dios dice que ha puesto en nosotros un corazón ¿de qué? De carne. Pero ahí carne significa el buen sentido de la palabra, ¿ya? No carne en pecado, sino que un corazón de carne, un corazón ya que pueda sentir. Si nosotros golpeamos, pateamos una estatua, no va a sentir nada porque es de piedra, ¿cierto? De mármol, de lo que sea. Pero si yo pateo a Franco o a José, van a reaccionar, ¿cierto? Y también me van a patear. A eso se refiere, ¿cierto? Que Dios va a hablar al corazón, un corazón cambiado, regenerado. Pondré en ti un corazón de carne. Y eso significa que vamos a poder reaccionar al llamado y a la palabra de Dios, hermano. Por eso es lo que debemos nosotros enfocarnos. Acá habla de incircunciso también de oídos. O sea, personas que se tapaban los oídos, que no querían escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oírla a diario. Y atesorarla ¿dónde? En nuestro corazón, para que actúe. Entonces esta actitud, hermano, ya para terminar, actitud de rechazo no se limitó a Israel. Entonces la actitud esta de rechazo no se limita solamente a Israel, sino que hoy en día es el mundo completamente igual, ¿cierto? Muchas personas hablan de Dios, hablan de Cristo, del Evangelio, pero la gente no quiere extender sus manos a Dios. ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden. Simplemente no pueden. Tienen un corazón de piedra. Se les habla, se les dice, pero no pueden reaccionar. Entonces, como lo dije en delante, Dios no quiere que nadie perezca, que Dios no quiere que nadie vaya al infierno, hermano, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tienen la gente su libre albedrío y muchos escogen, ¿cierto?, estar lejos de la presencia de Dios. Estar lejos de Él. ¿Oramos? ¿Damos gracias al Señor? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar en tu palabra, Señor, estudiando la Escritura. Agradecemos la sabiduría, la inteligencia que nos entregas para poder comprender lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Agradecemos el tiempo, Padre, que dispones para que nosotros podamos estar acá, mi Señor, el tiempo de mis hermanos también, que obviamente se prefiere la mejor parte, que es estar en tu presencia. Ayúdanos cada día, Señor, danos fortaleza, ayúdanos con nuestra vida diaria, nuestro pecado, nuestras debilidades, Señor, las cuales tú conoces, Padre, que están en nuestra vida, que luchamos muchas veces o siempre, Señor, con el pecado, esa lucha interna que está en nosotros. Te rogamos que nos dé fortaleza y que nos ayude, Señor, siempre, siempre a preferir lo espiritual, Señor. A arrastrar la carne a la oración. Arrastrar la carne, Señor, a la lectura de tu palabra. A disciplinar esta carne, Señor, que a veces nos gana, pero nosotros también debemos ganar esas luchas con ella. Y siempre tener esto en mente, Señor, de que el único beneficiado al buscarte en oración y la palabra soy yo, Señor. Tu Padre no necesitas nada de nosotros, nada. Nosotros necesitamos todo de ti, Señor. Nosotros rogamos que nos dé fortaleza, que aumente nuestra fe cada día, que nos dé sabiduría, inteligencia, para poder ser hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres de la palabra de Dios, y hombres y mujeres, Señor, que vamos acorde a lo que hablamos, y que nuestro corazón debe estar puesto siempre en ayudar en las buenas obras, en ser como tú, mi Señor, misericordioso, santo, que es lo que nos pides que nosotros seamos también, Señor. Te damos muchas gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor. Si algunos estuvieran en aflicción, enfermedad, angustia, enfermedad de la carne, del espíritu, Señor,
poderoso es usted para bendecir, para ayudar y para fortalecer. Y bien sabemos que no es lo principal, Señor, esta carne, esta vida humana, Señor, no es lo principal. Pero también necesitamos estar bien, Señor. También necesitamos salud. Así como también necesitamos a veces enfermedad para darnos cuenta de que no somos grandes hombres o grandes mujeres, sino que somos hombres necesitados de ti. Hombres que necesitamos cada día tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias, Padre. Entregamos esta palabra, Señor, esperando que haya quedado grabada en nuestros corazones y que el día de mañana podamos recordar todo el consejo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén.